Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Queridos hermanos, mi nombre es Catherine Hernández. El día de hoy me han pedido que les hable de cómo hablar de sexo a los niños. Un tema que aún en el 2021 es un gran tabú para nosotros hablar de sexo, de nuestra sexualidad. Es un tema que a veces por miedo, por desconocimiento, los padres o los guías de nuestros niños y adolescentes no abordan por no saber cómo hacerlo. Muchas veces porque no nos han enseñado que nuestra sexualidad es un regalo de Dios. El día de hoy el mundo nos demanda que nos preparemos, que sepamos cómo contestarle a nuestros niños, que sepamos cómo inculcar nuestros valores en cada uno de ellos. Por eso les doy las gracias de haberse registrado para este congreso. Le damos gracias a Dios que puso en sus corazones el registrarse en este congreso. Y quiero que sepan que esta charla no está dirigida únicamente para los padres de familia o por aquellos que tengan niños. Esta charla está dirigida para tíos, para abuelos, para los catequistas, para los consagrados, para todas aquellas personas que tengan contactos con niños, que vayan a tener la posibilidad de recibir alguna de estas preguntas, de manera que puedan estar preparados para ello. Durante la charla del día de hoy les estaré dando algunos tips básicos, sencillos, para poder contestar esas preguntas y para empezar a sentirse cómodos, no solamente hacer sentir cómodos a los niños, sino ustedes mismos empezarse a sentir cómodos con este tema. ¿Okay? Les doy las gracias nuevamente por estar aquí y sin más preámbulo, cómo hablar de sexo a los niños. Sin darnos cuenta, siempre le estamos hablando a nuestros niños y a los adolescentes sobre su sexualidad. Desde mamá, actuando día a día, la niña empieza a observar cómo una mujer debería comportarse. El varón también empieza a observar cómo debería ser una mujer. Al observar a papá, ellos van desarrollando ese modelo de hombre en sus cabezas y empiezan a entender de qué se trata un poco el ser hombre y el ser mujer. Y sin saberlo, ya le estamos hablando a nuestros hijos sobre su sexualidad. Más sin embargo, queremos saber es cómo contestar esas preguntas específicas que ellos nos hacen, como de dónde vienen los bebés, cómo se llaman nuestras partes íntimas. Cuando ya son un poco más grandes, las niñas pasan por una etapa donde se empiezan a ver cambios físicos, en los varones también, pero en las niñas hay unos que son más notorios que el de los varones. Por eso quiero que sepan, y es algo por lo que también me gustaría comenzar, de que todas estas respuestas, si supieran, no van a ser tan difíciles para ustedes si por ese momento se ubicaran cuando ustedes tuvieron la edad del niño que les esté preguntando. Todos nosotros fuimos niños alguna vez, todos nosotros fuimos adolescentes en algún momento y tal vez sentimos o pensamos lo mismo que tal vez ellos nos están preguntando. Por lo que al ponernos en su lugar nos pudiera ayudar a comprender un poquito más. Les voy a comentar una
una anécdota que me pasó con mi hija y es en lo que voy a basar esta charla, más que en el método científico o en o en teorías que la psicología ha creado de cómo debemos hablarle a los niños sobre su sexualidad. Les voy a hablar un poco de lo que a mí me pasó con una de mis niñas. Y en esos puntos es que me voy a basar y en esos puntos es que los voy a guiar para que ustedes puedan guiar a sus hijos también, o al adolescente o al niño que se acerque a ustedes. Mi niña, como lo pudieron ver en mi biografía, tiene 8 años. Un día yo estaba lavando los platos en mi casa y se me acerca y me dice: mami, ¿qué es el periodo? Aún con las herramientas que tengo, aún con el aprendizaje que tengo, me sorprendió la pregunta. ¿Y por qué no decirles que no? Sí, me quedé como, me tocó. Y ahora me toca contestar. En ese momento continué lavando los platos y en ese momento hice una breve oración, rápido. Le pedí mucho al Espíritu Santo. Pedí: Espíritu Santo, desciende sobre mí, lleva toda esta conversación, sé tú hablando por mí. En ese momento seguí lavando mis platos y dije, como conociendo a mi hija, ¿cómo puedo hacer llegar este mensaje de manera que ella lo entienda? Yo sé que a los niños, por alguna razón, tiene una razón, pero sobre todo a esa edad y aún mayores, por alguna razón les da mucha risa la palabra pupu, les da mucha risa. Yo dije, bueno, déjame explicarle a mi niña por algo que ella ya ha vivido, para que pueda ser fácil para ella entender algo que no ha vivido. Entonces, todos estos son procesos y pensamientos súper rápidos. Por supuesto, tengo la preparación y el conocimiento del comportamiento humano, del pensamiento, pero se los comento a ustedes para que ya ustedes más o menos puedan hacer algo similar. Como conozco a mi niña, sé que eso le da mucha risa, entonces le digo: mi amor, tú sabes como cuando nosotros vamos al baño, ¿verdad? Y ella me dice: sabes que papi también va al baño. Ahí inmediatamente se empezó a reír porque le dio mucha risa y ayudó como que el tema bajara un poquito y como que ella no lo viera como algo malo, sino como algo normal, como que mi mamá me está explicando cómo hacer café, algo básico, algo normal. Le dije a mi niña que así como nosotros vamos al baño, que es un proceso donde nuestro cuerpo limpia un órgano de nuestro cuerpo, es decir, desecha todo lo que nuestro cuerpo no necesita. De la misma manera, nosotros las mujeres tenemos un órgano muy especial que nos permite tener a los bebés y que es un órgano que también necesita ser limpiado mensualmente. Eso pasa una sola vez al mes y lo que pasa es que sangramos. Me dice: ¿qué? ¿Sangramos? ¿Sangre? Sí, mi amor, es sangre, pero es un proceso de limpieza del cuerpo. No es que algo malo esté pasando, es simplemente que el cuerpo se limpia. Me dice: oh, ok, mami. ¿Y duele? Le dije: sí, algunas mujeres sienten como si fuera un dolor de estómago, como si fuera una presión. Hay otras que no les da absolutamente nada. Eso varía de mujer en mujer, de cuerpo en cuerpo, pero eso es más o menos como se siente, como una presión, como si fuera un dolor de estómago. Y me dice: ¿y cuánto tiempo dura eso? Y yo le digo: bueno, mi amor, dependen también entre todas las mujeres distinto. A muchas personas les dura 3 días, hay otras personas que les dura mucho más tiempo, pero todo eso va a depender del organismo y ya el doctor más o menos te guiará de tu cuerpo
cómo funciona y cuánto tiempo va a durar. Ella se quedó muy tranquila. Ella me dijo, ok, mami, y agarró y se fue. En ese momento yo dije, no puedo creer que he tenido una conversación tan importante con mi hija lavando platos. Lavando platos y en la cocina, en un lugar que no es completamente organizado, completamente estructurado, y la conversación seria que tenemos que tener de cómo estás creciendo y de lo que va a pasar en tu cuerpo, sino que fue algo espontáneo. Mi suegra, que estaba atrás, ella estaba barriendo atrás y se dio cuenta que como que la conversación era un poquito como intensa, como que había algo que estábamos diciendo. Ella se quedó ahí barriendo y yo veía que ella estaba ahí barriendo al mismo lugar. Pero después me volteé y le debía como una explicación porque ella quería saber qué es lo que estaba pasando. Y le cuento lo que estaba hablando con la niña y ella me dice, wow, a mí nunca me hablaron de eso. Algo que olvidé comentarles. Mientras estaba hablando con mi niña, le dije gracias por haberme preguntado, y qué bueno que me lo pregunta, porque a mí nunca me lo enseñaron, a mí nunca me dijeron, y el día que me pasó, yo estaba, y me dice, ¿qué pensaste que te ibas a morir? Y yo, acabas de decir las palabras exactas. Sí, pensé que me estaba muriendo. Me acuerdo que pegué un grito, ¡mami! Y mi mamá vino y cuando vio a mi mamá, en vez de explicarme, se puso a llorar y me dijo que ya era una señorita, pero esta parte explícita no se la conté a mi niña, simplemente le dije que sí, que pensé que me estaba muriendo. Ella se echó a reír y le digo, pero entonces esto cuando ya a ti te pase, tú ya sabes lo que te está pasando y ya vas a ver qué es lo que mami te está contando. Ella se fue muy tranquila, ella agarró y se fue y así fue como transcurrió la conversación con mi niña. Cuando le comento a mi suegra me dice que a ella nadie le habló tampoco, que ella también la agarró por sorpresa. Y si nos ponemos a hablar con muchas personas, yo creo que esta es la situación, la realidad de muchas personas. No nos hablan de los cambios físicos, de los cambios de los cambios corporales, ni siquiera de los cambios emocionales. Yo dejé la conversación con mi niña a ese nivel porque ella no debería estar cerca a que eso le suceda. Más sin embargo, le vino la pregunta porque lo vio en un programa de televisión. Entonces, en el programa de televisión, ella se quedó como que de qué hablaba la niñita y vino y me lo preguntó. A continuación les presentaré un álbum de educación sexual para niños de 2 a 4 años con algunas de las preguntas más comunes que los niños de esa edad nos hacen y con respuestas cortas y sencillas. A continuación tenemos aquí a una niña preguntándole a su mamá qué es eso, señalándole hacia su órgano genital. La mamá le contesta, son los órganos genitales. Y seguramente esta niña no se quedó conforme con esa respuesta de la mamá, o la idea le siguió dando vueltas en la cabeza y regresó con otra pregunta. Y le pregunta, ¿y cómo se llaman? La mamá le responde, en el niño pene y testículo, en la niña vulva y vagina. En este escenario tenemos a una niña preguntándole a su mamá que por qué ella no tiene pene como su hermano. La mamá le explica, porque tú eres una niña y las niñas tienen vagina. Esta es otra pregunta frecuente que los niños hacen cuando empiezan a ver la diferencia entre los papás y ellos. Y preguntan que por qué, en este caso el niño pregunta por qué el pene del papá es más grande que el mío. La mamá le contesta que el pene de papá es más grande porque todo su cuerpo es más grande. Cuando tú crezcas más, también tu pene crecerá más. Esta es una pregunta que se va a tener que contestar dependiendo de la
diferentes edades que tengan los niños. En este caso, esto es un niño entre los 2 y los 4 años y le pregunta a la mamá de dónde vienen los niños. La mamá le contesta de la mamá, ya que el niño crece dentro del cuerpo de la madre en un lugar especial llamado matriz, donde ellos se sienten muy bien. En esta parte es muy importante que hagamos énfasis en ese lugar tan importante que tiene la mujer para dar vida. Y lo importante, yo creo que esto es un momento importante para también hablarle a los niños de lo hermoso de la maternidad, ya que hoy en día estamos tratando de combatir el aborto, de muchas campañas contra el aborto, pero ese mensaje tenemos que empezarlo en casa, con nuestros hijos, enseñándoles lo hermoso de la maternidad, lo bello que es ser madre desde ese momento de la concepción. Si nosotros comenzamos ese mensaje desde ese momento, desde esas preguntas, es una de las maneras más importantes y más grandes de poder combatir el aborto. El niño pregunta, ¿por dónde sale el niño? El niño sale por un huequito que tiene la mamá que se llama vagina o por una operación que le hace el médico que se llama cesárea. Como pueden ver, son respuestas que nosotros sabemos, son respuestas que les calman la curiosidad y verdades que están recibiendo a través de nosotros. Casi siempre cuando escuchan eso como que sale por la vagina o cuando el procedimiento de la cesárea, que tienen que cortar la barriga de mamá, la pregunta que siempre viene a ellos ¿es doloroso? Entonces esta niña le pregunta a la mamá, ¿es doloroso tener un niño? La mamá le contesta, algunas veces duele, pero como la mamá está muy feliz, olvida el dolor que tuvo. Nuevamente les reafirmo la importancia de utilizar estos momentos para inculcar ese amor a la maternidad, ese amor a cualquiera que sea la circunstancia, el estar feliz por la posibilidad de dar vida. Es muy muy importante que utilicemos estos espacios y estas preguntas para desde ya hacer en realidad esa verdadera campaña en contra del aborto, y qué mejor manera que inculcándole el amor a la maternidad, tanto a las niñas como a los niños. Aquí continúa la conversación y aquí vemos al niño preguntando ¿por qué los hombres no pueden tener hijos? Una pregunta muy importante en estos tiempos donde estamos viviendo, donde quieren confundir los roles, donde le quieren quitar la dignidad al hombre y a la mujer y los roles distintos pero complementarios e importantes que ambos tenemos. En este caso la mamá le contesta porque el cuerpo de los hombres no tiene ese lugar especial donde el bebé puede crecer, que se llama matriz. Aquí tenemos una pregunta muy parecida a la que leímos anteriormente sobre el niño preguntando la diferencia en tamaño entre el papá y él. Y aquí pregunta sobre el por qué el papá, por qué los grandes tienen pelos, porque el papá tiene pelo y él no. La mamá le contesta porque el pelo es un signo de crecimiento. Cuando tú crezcas, cuando seas grande, vas a tener pelos como papá. Es importante eso de enseñarles que todo tiene un tiempo. Hay tiempos cuando somos pequeños, somos de una manera, y cuando ya vamos creciendo, entonces tenemos unas señales que nos van indicando ese crecimiento. Aquí vemos a este niño preguntándole a la mamá que por qué tienen senos las mujeres. La mamá contesta porque en los senos se guarda la leche que alimenta a los niños pequeños. Y aquí tenemos nuestra última lámina de nuestro álbum de educación sexual para niños de 2 a 4 años, donde vemos a esta niña que pregunta, ¿yo también tendré un bebé? El papá contesta, cuando crezcas y cuando seas una mujer, puedes casarte y tener hijos también.
Aquí no solamente se está contestando lo que la niña pregunta, sino que al mismo tiempo les estamos enviando mensajes de tiempo, de en qué tiempo se tienen hijos, las etapas evolutivas que son distintas, que cada edad tiene un rol distinto. Entonces, estos son momentos también importantes, se les contesta claro y cortamente lo que ellos preguntan, pero al mismo tiempo podemos enviar esos mensajes que son tan importantes instaurar desde que son pequeños. Aquí tenemos un álbum de educación sexual para niños entre 5 y 9 años. Como les comentaba, todas estas edades no son determinadas, puede un niño para hacer estas preguntas antes o después. Todo lo que va a determinar las preguntas es a lo que han sido expuestos los niños o cuando ya estén listos para preguntarlo. Aquí tenemos un niño que le pregunta a la mamá cómo entra el bebé en el cuerpo de las madres. La mamá le contesta que el cuerpo de la madre posee una célula llamada óvulo y papá mete dentro de mamá una célula llamada espermatozoide. Cuando se unen el óvulo y el espermatozoide se forma el bebé. Cuando ustedes le dan respuestas hacia los niños, ellos se quedan satisfechos porque entienden lo que están preguntando, cómo entra el bebé en el cuerpo de las madres. Entonces, al contestarle, darles respuestas de esta magnitud, ellos entienden y les da paz y les da tranquilidad, y cuando estén listos para preguntar más, ellos volverán. ¿Cómo hace el bebé para respirar dentro de la madre? El bebé que vive en la matriz respira por un tubo llamado cordón umbilical. ¿Por qué tengo un ombligo? Eso fue lo que quedó cuando cortaron el cordón umbilical que te unía a mamá. Esta pregunta la he recibido yo también y la he contestado diciendo que a través de por ahí era donde mami te daba de comer mientras estabas en mi barriga. Existen muchas respuestas para esta pregunta y para todas las demás. Siempre lo importante es contestar algo corto y concreto. ¿Duele mucho cuando se corta el cordón? No. El bebé no siente nada cuando el médico o la enfermera lo corta. ¿Cómo es de grande un bebé cuando nace? Generalmente pesa entre 3 y 4 kilos. A veces pesa más, otras menos. Hermanos, como pudieron ver, cómo hablar de sexo a los niños consiste en darles respuestas cortas y concretas a las preguntas que ellos nos hagan. Nos toca prepararnos, nos toca documentarnos, nos toca asistir a congresos como estos para poder tener las herramientas necesarias para cuando ellos vengan con estas inquietudes, para empezarnos a sentir un poco más cómodos con el tema, de manera que ellos no crezcan como tal vez crecimos muchos de nosotros, pensando que nuestra sexualidad es algo malo o que es algo de lo que no se habla. Les voy a recomendar esta serie de libros de cómo hablarle de sexo a los niños, una perspectiva cristiana, que vienen libros. Este viene con 7 libros. El primero es de cómo los niños y las niñas son diferentes. El número 2 es ¿qué es de dónde vienen los niños? El número 3 es cómo tú estás cambiando. El número 4 es el sexo y el nuevo tú. El número 5 es el amor, el sexo y Dios. El número 6 es cómo hablar confidencialmente con tu hijo sobre el sexo. Y el número 7 es la sexualidad humana a través de una perspectiva cristiana. Esta es una serie de libros que les recomiendo. Por ejemplo, es una historia de una niña el día de su cumpleaños y cómo le cuentan cómo vienen los niños. Otros libros, estos libros también se los recomiendo muchísimo, que es La teología del cuerpo para teenagers. Este viene con un acompañamiento para el líder, bien sea que lo pueden hacer como en grupo, o lo puede hacer un papá con su hijo o una mamá con su niña, con adolescente.
Se los súper recomiendo. También está este libro que es para niñas, que es el programa Young Women of Grace, que les enseña la belleza de la mujer. Una niña que está convencida de lo hermoso que es su feminidad y de todos los regalos que Dios le ha dado a través de ella. Es una niña que se sabrá caminar en su sexualidad. Les recomiendo este programa. Tuve la oportunidad de llevarlo a cabo con adolescentes y fue muy hermoso ver los frutos de esas niñas. Existen muchas más herramientas, muchos otros libros y entrenamientos que ustedes pueden tomar para sentirse más cómodos con el tema de cómo hablar de sexo a los niños. Para ello, si ustedes tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda sobre lo que se habló hoy, no duden en contactar al movimiento Castos por Amor y con mucho gusto los ayudaremos. Y bueno, sin más a que hacer referencia al día de hoy, que Dios los bendiga y bueno, de la mano de Dios.